Muy bien, empecemos con el primer problema. Nos dicen, considere la progresión 3 más 7 más 11 más 15. Y lo primero que nos piden es escribir una notación de sumatoria para la serie. Ok, esto, bueno, supongo que la duda va un poco de qué se refieren con notación de sumatoria. Entonces, bueno, por acá está, ¿no? Si acá tenemos, o sea, una serie, una sucesión, ¿no? O sea, cualquiera, una sucesión cualquiera, ¿no? Acá unos término uno, término 2, término 3, así, por acá está el término n, y así continúa, ¿no? O sea, entonces acá lo que sucede es, nosotros ya sabemos la fórmula de la suma de los n primeros términos, ¿no? Está aquí, ¿no? Según lo que nos han enseñado, es S sub n igual a término uno más término n por n sobre 2. Claro, está que es cuando se trata de una sucesión aritmética, ¿no? Y bueno, en este caso es aritmética, ¿no? Sí, o sea, se ve que va aumentando con una diferencia los términos. Entonces es lo que nos va a interesar ahorita, ¿no? Entonces, su notación de sumatoria es expresar esta suma que ya conocemos, la suma hasta el término n, de esta manera, ¿no? Como está escrito en este primer recuadro. S sub n igual a la suma de los términos de la sucesión desde el término 1 hasta el término n. Si sumo los términos de la sucesión desde el término 1 hasta el término n, es precisamente esto que está aquí, S sub n. Ahora, esto es algo general, o sea, no, o sea, cumple para cualquier sucesión. Pero nosotros ya sabemos que esto es una aritmética, entonces tenemos acá la fórmula y reemplazando lo que quiero en lo que te enfoques es en esto de aquí, ¿sí? La suma está aquí, esta misma, se puede expresar con notación de sumatoria así. La suma desde i igual a 1 hasta n del término 1 más i menos 1 veces la diferencia. ¿Ok? A eso es notación de sumatoria. Es expresar la suma de los términos de la sucesión así. ¿Ok? Entonces, si queremos expresar las sumatorias, la serie, de esta manera, con esta notación, pues, ¿qué tendríamos que hacer? Básicamente, hallar, o sea, tener esto y hallar esto. ¿Ok? Acá este i eh, no es nadie, ¿sí? O sea, no es alguien en particular. ¿Ok? Cuando la suma se expresa de esta manera, el i es como un contador, o sea, como que esto se refiere a sumar desde que i es igual a 1 hasta que i es igual a n. Entonces, o sea, como que i va tomando varios valores, ¿sí? I no es nadie, ¿sí? Entonces, i siempre va a estar ahí, digamos. Lo único que te interesa, cuando tú quieras expresar en notación de sumatoria, ¿qué va a ser? Pues tener el primer término y la diferencia. Nada más. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, ahora vamos a nuestro problema. Entonces, si queremos escribirlo, notación de sumatoria, ¿cuál es el término 1 de esto, no? El término 1 pues sería 3, ¿no? Término 1, 3. Ahora, ¿cuánto vale la diferencia? Pues tomas dos términos cualesquiera y los restas, ¿no? 7 menos 3, estoy tomando el término 2 menos el anterior, el término 1. Esto me da 7 menos 3, 4. Esa es la diferencia. Cómo va aumentando
los valores de la sucesión. Entonces ya está, ¿no? Tengo mi término 1, mi término y la diferencia. Entonces, la notación de sumatoria de la serie, acá hasta un número n, ¿sí? O sea, esta notación que te estoy hablando es hasta un número n, ¿no? Es lo que yo entiendo por el ejercicio, ¿no? O sea, no te dicen hasta cierto número y no te están diciendo escriba una notación de sumatoria para la serie. Entonces, lo que yo entiendo es algo general, o sea, n cualquiera. Acá también n vale n, ¿no? Ok, entonces sería así, ¿no? La serie hasta un n, hasta un número n, va a ser de esta manera. Se puede escribir así. Suma desde igual 1 hasta n de término 1, 3, más y menos un veces la diferencia, 4. Y si quieres lo puedes encerrar en corchetes para que se note más, ¿no? Y bueno, ya de ahí o sea, lo puedes desarrollar esto, ¿no? Te queda igual la suma desde i igual 1 hasta n. Acá esto es 3 más 4i menos 4. Esto sería igual a suma desde i igual 1 hasta n de 3 menos 4 menos 1. Entonces nos quedaría acá en el argumento 4i menos 1. Esto de acá, lo de adentro. Y esa sería la respuesta. Eso es escribir la serie en notación de sumatoria. Repito, lo que yo entiendo es, digamos que sumar hasta un n cualquiera, ¿no? No creo que se refieran a sumar hasta infinito. Eso ya también tiene otra explicación, ¿no? Pero no creo que se refieran a sumar hasta infinito, ¿no? Acá más o menos da la impresión de que es sumar hasta infinito, pero bueno, en cualquier caso, quizás lo podrías corroborar con tu profesor, ¿sí? Lo que yo entiendo es, en general, la serie la suma hasta un n cualquiera. Y eso es lo que hemos hecho acá, ¿sí? Repito, es que necesitamos para la notación de sumatoria solo el término primero y la diferencia. Y recuerda, y acá no es nadie en particular. ¿Ok? Espero que se haya entendido. Igual me lo puedes preguntar si algo no quedó claro. Luego la parte B, ¿no? La parte B es, hay el valor de n tal que u sub n es igual a 99. Bueno, en este caso no nos están hablando de suma de términos, ¿no? En este apartado B. Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar? O sea, nos estamos centrando en esta fórmula de acá, ¿no? El enésimo término en una sucesión aritmética es término 1 más n menos 1 veces la diferencia. ¿Ok? Lo que nos están pidiendo es hallar el valor de n, tal que u sub n es igual a 99. ¿Sí? Entonces, queremos hallar el valor de n, ¿no? ¿Cómo hallaríamos el valor de n? Pues
A ver, de datos nos dan que el U sub n es 99. Ya tengo el término 1 que vale 3. Y la diferencia también que vale 4. Entonces, si yo me fijo en mi fórmula, todo eso ya está. Acá, este es dato y este también es dato. Entonces sí puedo hallar el valor de n, reemplazando los valores que me dan en la fórmula. Entonces, aplicando la fórmula, enésimo término, ¿cuál es? 99. Esto es igual al término 1, 3. Más n menos 1 veces la diferencia. ¿Cuánto vale la diferencia? 4. Y ahora nos queda resolver cuánto vale n. Entonces 99 es igual a 3 más, acá multiplicando, me queda 4 por n y 4 por menos 1, o sea, menos 4. Y esto 3 menos 4 menos 1, o sea, esto me queda 4 menos 1. Entonces si yo paso este 1 al otro lado, sumando, quedaría 99 más 1 igual a 4n. Entonces 99 más 1 es 100, igual a 4n. Y si dividimos, n es igual a 25. Entonces, ¿cómo ha salido esta respuesta? Usando la fórmula del enésimo término de una sucesión aritmética. ¿Okay? Nos dieron de dato el O sub n, el término 1 ya lo teníamos, ¿no? Desde aquí, ¿no? Y la diferencia ya la calculamos. Entonces sí podíamos hallar el valor de n. Ahora, quizás vuelva a salir la duda de la sesión pasada de, profesor, acá este n es cualquiera, es para cualquiera, y acá está usted diciendo que es un n, que n es alguien. Entonces, bueno, lo que sucede es que si yo en este problema asumo que n es alguien en la fórmula, bueno, la fórmula dejará de cumplirse para cualquier número n natural. No, la fórmula sigue siendo la fórmula. ¿Ok? O sea, por más que yo en mi problema diga que n es alguien, la fórmula sigue siendo la fórmula. Acá esto igual sigue valiendo para cualquier número natural. ¿Ok? Entonces, por más que yo diga acá n es igual a 25, ¿no? Por más que yo esté asumiendo acá que n es alguien en particular, la fórmula del enésimo término de una sucesión aritmética sigue funcionando, ¿no? Sea cual sea el valor de n. ¿Sí? Ok, espero que se haya entendido todo. ¿Sí? Ahora pasemos a esto. Una progresión aritmética nos dan el término 6, 5 y el término 12, 49. Primero nos piden escribir una notación de sumatoria para la suma de los términos de la progresión aritmética. Muy bien. Entonces, bueno, esto de aquí es lo mismo que nos han pedido en el ejercicio anterior, ¿no? Notación de sumatoria y eso, ¿no? Entonces, voy a copiar esto para tenerlo en cuenta. Ya. Ok, nos piden la notación de sumatoria. ¿Qué necesitamos para la notación de sumatoria? Que acá ya está.
Pues necesitaríamos solo el término 1 y la diferencia. Ok. Necesitamos el término 1 y la diferencia. Ahora, acá no nos la dan explícitamente ni el término 1 ni la diferencia. Solo que nos dan el término 6 es 25 y el término 12 49. Entonces, profesor, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a confiar en nuestra fórmula de toda la vida. Esta. ¿Qué me refiero? Bueno, voy a plantear un sistema de ecuaciones, ¿no? Como la vez pasada, ¿no? Ahí resolvimos el sistema y encontramos el término 1 y la diferencia. Entonces, quiero encontrar esos valores para precisamente así expresar en notación de sumatoria. ¿Sí? Ok, entonces voy a hallar esos término 1 y la diferencia. Muy bien, planteo. Usando esta fórmula, para n igual a 6. Para n igual a 6. ¿No? U sub 6, según esta fórmula, sería término 1 más 6 menos 1 veces la diferencia. Esto es igual al término 1 más 5 veces la diferencia. Y esto, por dato que me dicen, vale 25. Luego, término 12. Aplico lo mismo, la fórmula para n igual a 12. Esto va a ser igual al término 1 más 12 menos 1 veces la diferencia. Entonces es igual al término 1 más 11 veces la diferencia. Y esto por dato me dicen que es 49. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es resolver el sistema, ¿no? Hay varias formas. La más simple en esta situación creo que es restar o sumar ecuaciones. Y lo que voy a hacer es restar esta, ¿sí? A esta le voy a restar esta de acá. ¿Sí? Voy a restar esta. Entonces, ¿qué me daría? Acá U sub 1 menos U sub 1 se van. Luego más acá 11D menos 5D. ¿Cuánto me da eso? 6D. Y acá resto 49 menos 25 es 24. He restado esta ecuación. He restado esta, ¿no? A esta le he restado esta ecuación. Y he obtenido esto de acá. Entonces me queda 6D igual a 24. Dividiendo. 6 paso al otro lado. Y me queda que la diferencia es 24 sobre 6, o sea 4. Ya está. ¿Qué me falta? El término 1. Entonces, ya. Término 1, ¿no? Voy a usar, a ver, esta acá, ¿no? Esta ecuación. La llamo 1 y en 1 voy a reemplazar. Término 1, que se cumple. Término 1 más 11 veces la diferencia, o sea 4, es igual a 49. Entonces, 11 por 4, 44. Igual a 49. Entonces, paso a restar.
U sub 1 es 49 menos 44 y esto es 5. Entonces ya tengo lo que quería. La diferencia y el término 1. El primer término. Entonces ahora sí ya puedo escribir la notación de sumatorio. ¿Sí? Entonces la suma hasta un n, hasta un número n sería así, ¿no? Suma de i igual 1 hasta n, ¿de qué? Término 1. Término 1, 5, más, estoy usando la fórmula, ¿no? Y menos 1 veces la diferencia. Y menos 1 veces la diferencia, 4. Esto es igual a la suma desde i igual 1 hasta n de 5 más acá 4, 4 por i y luego menos 4, ¿no? O sea, esto es la suma desde i igual 1 hasta n, 5 menos 4, 1. Me quedaría 1 más 4i. Y esa sería la respuesta. ¿Ok? Y bueno, de hecho, si es que se refiriesen con la suma de los términos de la progresión, si es que se refiriesen a n igual a infinito, pues entonces solo cambio n por infinito, ¿no? O sea, repito, si se refieren a que la suma es infinita, entonces solo reemplazo n por infinito, ¿no? Y sería lo mismo, ¿no? Solo reemplazo n por infinito. Ok, pero eso, te repito, es algo que no tengo muy claro. Así que lo podrías consultar con tu profesor. ¿Sí? Ok. Espero que se haya entendido. Nuevamente acá hemos hecho dos cosas. Hemos practicado hallar el término 1 y la diferencia a partir de ciertos datos, ¿no? Eso hemos hecho acá y es con ese término 1 y con esa diferencia ya podemos escribir en forma de sumatorio. En la serie, en la progresión, en notación de sumatorio. Y eso está acá. Eso es la parte A. ¿Qué nos piden en la parte B? Bueno, nos piden evaluar la suma de los términos desde i igual 2 hasta 4. Entonces, ya. Acá viene algo interesante, ¿sí? Esta fórmula es desde i igual 1 hasta n, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Acá no me piden desde i igual 1, ¿no? Me piden desde i igual 2, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer, profesor? No me sirve la fórmula, ¿qué hago? Bueno, lo que vamos a hacer es entender esto de acá, ¿sí? Piden la suma desde i igual 2
hasta 4 de u sub i, o sea, de los términos de esta sucesión, ¿no? Me piden sumar desde los términos de la sucesión, desde el segundo hasta el cuarto, ¿ok? Espero que estés de acuerdo conmigo en que lo que me piden acá, lo que me están diciendo con esto, es sumar los términos de la sucesión desde el término 2 hasta el término 4. A eso se refieren con esta notación, siempre. Esto es lo mismo que u sub 2 más u sub 3 más u sub 4. Repito, intuitivamente lo que dice esta notación es sumar los términos de la sucesión desde el segundo hasta el cuarto, desde que i es igual a 2 hasta que i es igual a 4. O sea, en otras palabras, esto es término 2 más término 3 más término 4. ¿Ok? Voy a dejar anotado acá. Se refieren, estos son los términos de la sucesión. ¿Ok? Entonces, me piden esto. Si yo hallo esto, ya tengo esto de acá. Ahora, profesor, ¿cómo hallo u sub 2, u sub 3, u sub 4? Pues con nuestra fórmula, ¿no? La voy a volver a copiar para que se siga viendo. Gracias a esta fórmula salvadora, la fórmula primordial en sucesiones aritméticas, ¿qué necesito hacer? Pues hallar cada término, ¿no? ¿Cómo? Usando la fórmula. Nada más fácil, ¿no? Solo tengo que usar la fórmula y sumar. Entonces eso voy a hacer. Por la fórmula, u sub 2, ¿cómo sería? Reemplazo n igual a 2, ¿no? U sub 2 es igual a sub 1 más 2 menos 1 veces la diferencia. ¿Cuánto vale el término 1? 5. Ya lo hallamos acá, ¿no? Término 1 vale 5. 5 más 2 menos 1, 1. 1 veces la diferencia. ¿Cuánto vale la diferencia? 4. 1 veces la diferencia, 4. 1 por 4, 4. Y 5 más 4, 9. Eso es el término 2. Término 3. Esto es u sub 1 más, usando la fórmula, nuevamente, usando la fórmula. Término 3 es término 1 más 3 menos 1 veces la diferencia. Término 1 vale 5 más 3 menos 1, 2. 2 por la diferencia, o sea, 4. Esto me da 8. Entonces, 5 más 8, 13. Y por último, u sub 4. U sub 4. ¿Sí? U sub 4. Uso mi fórmula. U sub 4 es u sub 1 más 4 menos 1 veces la diferencia. Y esto es igual al término 1, vale 5. Más 4 menos 1, 3. Por la diferencia, 4. 3 por 4, 12. Y 5 más 12, 17.
Entonces ya tengo el término 2, el término 3 y el término 4, ¿no? Entonces, ¿qué necesito para hallar esto? Sumarlos. Entonces lo sumo. Y bueno, operando, lo que nos va a dar esto es 9 más 13, 22 más 17. Operando nos da 39. Y esa es la respuesta. Eso era lo que me pedían. Repito, es totalmente intuitivo. Lo que nos dicen esta notación es sumar los términos de la sucesión desde el término 2 hasta el término 4. O sea, u sub 2 más u sub 3 más u sub 4. Entonces, ¿qué he hecho? Pues calcular cada término, ¿no? Y los he sumado y he obtenido eso. Eso es esta parte del problema. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Entonces, ya está, ¿no? Sí. Pasemos a lo siguiente. El término general de sucesión geométrica viene dado por u sub n igual a 125 sobre 9 por menos 3 quintos a la n menos 1. Vaya expresión, profesor. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué me van a pedir? Bueno, lo que nos piden es evaluar esto de acá. Entonces, el razonamiento es igualito que lo que acabamos de hacer, igualito en sucesiones aritméticas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este símbolo de acá? Bueno, acá de hecho el índice debería ser i, ¿no? Ahí se han confundido. Para que esto tenga sentido, ¿no? O sea, lo que se refieren es sumar estos términos de esta sucesión, ¿no? Pero el índice acá tiene que coincidir, ¿no? Bueno, esto es lo que nos piden, ¿no? ¿Qué nos piden? O sea, sumar los términos de la sucesión desde que i es igual a 3 hasta i es igual a 4. Entonces, es el mismo raciocinio que acá. Es exactamente el mismo raciocinio. Mismo razonamiento. La suma, esto de acá, este símbolo significa suma desde los términos de la sucesión, desde el tercero hasta el cuarto. Y eso es lo que está acá. Sumo los términos de la sucesión desde el tercero hasta el cuarto. O sea, solo me están pidiendo sume el tercer término con el cuarto término. Nada más sencillo. Y acá me dan todo de regalo, o sea, ya me dan la fórmula general de los términos de esta sucesión. O sea, ya ni tengo que estar calculando el término 1, la diferencia, nada. ¿Sí? Entonces, es eso. Me piden sumar el término 3 más el término 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Calcular cuánto vale cada término, ¿no? ¿Cuánto vale el término 3? Pues reemplazo en la fórmula n igual a 3, ¿no? N igual a 3 tendría u sub 3 igual
125 sobre 9 por menos 3 quintos a la 3 menos 1, ¿no? Porque en este caso mi n vale 3. ¿Ok? Y esto es igual 125 sobre 9 acá menos 3 quintos. Y 3 menos 1 es 2. O sea, menos 3 quintos al cuadrado. ¿Sí? Y esto es igual 125 sobre 9. Elevando esto al cuadrado sería, ¿cuánto? 9 sobre 25. O sea, elevo arriba y abajo al cuadrado, ¿no? Como es un exponente par, o sea, al final siempre queda positivo. Sí, por eso que no hay un menos, ¿no? Es elevar al cuadrado, entonces te va a quedar siempre positivo. También lo puedes ver como que es menos 3 al cuadrado arriba y abajo 5 al cuadrado. Entonces, menos 3 al cuadrado igual también, te da 9. Menos 3 al cuadrado te da 9. Eso te queda arriba y abajo 25. Entonces, esto y esto se va. Y acá, lo que sucede, a ver, si le saco quinta, me da 25. Este le saco quinta, me da 5, ¿no? Luego le saco quinta, esto me da 5. Y le saco quinta, esto me da 1. Entonces, en resumen, ¿qué me está quedando de esto? 5 nomás, ¿no? Acá se cancelan 9 y 9 y acá simplificando me queda 5. Entonces, el término 3 me está dando 5. Muy bien. ¿Qué me falta hallar? El término 4. Ahora, ¿sí? ¿Eso cuánto es? Pues uso la fórmula. Cuando n vale 4. Esto va a ser 125 sobre 9 por menos 3 quintos a la 4 menos 1. El n esta vez vale 4. Y esto es igual 125 sobre 9 por menos 3 quintos al cubo. Y ahora, pues elevo al cubo aquí, ¿no? Esto va a ser igual a 125 sobre 9. Acá elevando al cubo, esto me da menos 3 arriba, menos 3 al cubo. Menos 3 al cubo es menos 3 por menos 3 por menos 3. Y eso nos da 27. Y abajo, 5 al cubo es 5 por 5 por 5. O sea, 25 por 5 y eso es 125. ¿Sí? Y recuerda, pues acá te queda un menos porque es un exponente impar, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué tenemos acá? Se cancela. Y acá le saco novena, ¿no? Novena este me da 1 y novena 27 divide entre 9 27 que me da 3. Con el signo menos, ¿no? O sea, acá todavía está el signo menos. Entonces, ¿qué sería? Menos 3. Simplificando, lo que nos queda es menos 3. Y eso vale el término 4. Entonces ya está. Ya tengo el término 3, término 4, lo sumo.
El término 3 vale 5 y el término 4 vale menos 3. O sea que ¿cuánto me está dando esto? 2. Esa es la respuesta. ¿Sí? Acá cuando te pongan cosas como esta, estos símbolos raros, no hay nada que temer. Todo es entender a qué se refieren. Y esto lo que se referían simplemente era sumar el término 3 y el término 4. Y ya me dan la fórmula del enésimo término. Entonces, es solo reemplazar. ¿Sí? Bueno, si algo igual no queda claro, me lo puedes preguntar. ¿Sí? Con toda confianza. Pasemos ahora al siguiente, al último. Muy bien, en un laboratorio, el peso de una determinada planta se mide todos los días. El peso el primer día fue 2 gramos y en los siguientes días fueron 6 gramos, 18 gramos y 54 gramos. ¿Cómo podemos expresar el peso de la planta en el enésimo día? Ok. Muy bien, entonces, a ver, lo que quiero que entiendas primero es que, a ver, este problema es de sucesiones, ¿no? O sea, a ver, nos están dando acá el peso de una planta, se mide cada día, ¿no? Y el primer día fue 2, el siguiente día fue 6, 18, 54, entonces nos están dando una lista de términos. Entonces, cuando estamos acá en problemas de sucesiones, entonces el problema va a salir, ¿no? Va a resolverse con una sucesión. Todavía no sé si es geométrica o aritmética, ¿no? Eso ya ahorita vamos a hablar, ¿sí? Lo que quiero que entiendas es que, o sea, que estés de acuerdo conmigo, ¿no? Esto es una sucesión, el problema, ¿no? Entonces, interpretando el problema en términos de sucesiones, ¿qué es lo que, cuáles son los datos? O sea, en general, los datos son pesos, ¿no? Entonces voy a denotar el peso de cada uno, así, con la letra P minúscula, así. Y los días con la letra N, ¿no? O sea, con el índice, ¿no? Lo que debería ir acá. Entonces, interpretando el problema en términos de sucesiones, ¿no? Todavía no sé si geométrica o aritmética. El problema en términos de sucesiones es que me dan el peso en el día 1 fue 2. O sea que ya me están dando que el primer término, P sub 1, es 2. ¿Sí? Luego en los siguientes días fueron 6, 18 y 54. O sea que en el siguiente día, día 2, fue 6. Luego en el día 3, el peso fue 18. Y luego en el día 4, el peso fue 54, ¿no? Todo en gramos, ¿sí? Acá en gramos, ¿sí? Ahora, entonces, ¿cuál es la pregunta, no? Lo crucial. ¿Cómo podemos expresar el peso de la planta en el enésimo día? Ahí viene la idea de que el problema se trata de una sucesión, ¿no? Nos están pidiendo expresar el peso de la planta en un día n. ¿Ok? Entonces, ahora sí, profesor, yo podría hacer eso si supiese si es aritmética, ¿no? Porque si es aritmética ya uso mi fórmula y con eso ya está, ¿no?
igual si es geométrica, pero profesor, no sé cuál es. No sé cómo decir si es geométrica o aritmética. Chispas, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, acá, como todo en matemáticas, hay que pensar un poco las cosas, ¿no? A ver, si fuese, digamos, si fuese aritmética, ¿no? ¿Qué debería pasar? Voy a poner acá. Si fuese aritmética, ¿qué sucedería? La diferencia sería constante, ¿no? La diferencia entre el término 1, o sea, entre un término K y el anterior, sería constante, siempre, ¿no? Entonces, vamos a ver si es aritmética entonces, ¿no? O sea, todavía no sé si es aritmética o geométrica, entonces voy a ver si es aritmética. Si fuese aritmética, la diferencia sería constante. Eso es lo primero, ¿no? Entonces, voy a verificar si es que la diferencia es constante. Por un lado, la diferencia sería que el término 2 menos el término 1, ¿no? ¿Cómo está acá? Eso es la diferencia. La resta entre dos términos consecutivos, ¿no? Entonces, la diferencia sería P sub 2 menos P sub 1. Y esto, bueno, según los datos que hemos obtenido es 6 menos 2. O sea, la diferencia, por un lado, sería 4. ¿Ok? Ahora, por otro lado, recuerda, quiero ver si es constante, entonces se debería cumplir para cualquier K, ¿no? Entonces, supongamos que ahora yo tomo los términos 3 y 2. La diferencia también debería ser igual a 3 P sub 3 menos P sub 2. ¿Sí? Asumiendo que es aritmética. Y si calculamos, P sub 3 es 18 y P sub 2 es 6. Entonces la diferencia sería 18 menos 6, 12. Entonces, ¿qué tenemos acá? La diferencia entre dos términos cualesquiera de la sucesión. ¿Es constante? No. Por un lado, me sale 4 y por otro lado me sale 12, ¿no? Entonces, o sea, si fuese aritmética, concluiríamos D es igual a 4 y a su vez igual a 12. Y esto está mal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que no es aritmética, ¿no? Porque hemos llegado a una contradicción, ¿no? O sea, hemos visto que la diferencia, ¿no?, entre dos términos cualesquiera consecutivos de la sucesión no es constante. Entonces no es aritmética, ¿no? Entonces, si no es aritmética, bueno, pues es geométrica, ¿no? ¿Qué más va a ser, profesor? Bueno, vamos a verificar que efectivamente es geométrica, ¿no? Un poco para recordar, nuestro objetivo es expresar el peso de la planta en el enésimo día, entonces queremos una fórmula general del enésimo término de esta sucesión. Sí, eso es, entendiendo el problema. Entonces, ¿para qué estoy haciendo eso? Para esto, pues, eh, para expresar el enésimo término necesitaría saber qué tipo de sucesión estoy formando, ¿no? Entonces, para eso estoy haciendo esto, ¿no? Y ya he descartado que no puede ser aritmética. Entonces, y ahora voy a verificar que efectivamente es geométrica, ¿no?
¿Por qué es geométrica? Porque la razón es constante, ¿no? ¿La razón qué es? El cociente entre dos términos consecutivos, ¿no? Esa es la razón, ¿no? El cociente entre dos términos consecutivos, cualesquiera de la sucesión. Entonces, ¿por qué esto es constante? Bueno, vamos a verlo, ¿no? Porque voy a tomar todos los términos, ¿no? Todos los términos consecutivos y los voy a dividir uno entre el anterior. Entonces, P sub 2 sobre P sub 1, ¿cuánto es? 6 entre 2, 3. Ok, entonces, esto debería mantenerse, ¿no? La razón debería ser 3 entonces, en cualquiera, ¿no? O sea, me debería salir 3 también si yo hago P sub 3 sobre P sub 2, ¿no? Y bueno, haciendo las cuentas, efectivamente sale 3. Porque P sub 3 es 18 y P sub 2 es 6. O sea, esto nos da 18 sobre 6, 3. Sigue, todo por el momento está bien, ¿no? Y vamos a verificar lo último, ¿no? Sería dividir el término 4 entre el término 3. Entonces sería P sub 4 sobre P sub 3. Esto es 54 sobre 18. Y efectivamente, si haces las cuentas, esto te da 3. ¿Sí? 54 sobre 18 es 3, ¿no? Porque 18 por 3 te da 54. Entonces, la razón sí es constante. Por lo tanto, puedo concluir que es geométrica. Es una sucesión geométrica. ¿Sí? Y ahora sí, ya sé qué tipo de sucesión es, entonces ya puedo resolver bien mi problema, ¿no? ¿Cuál es el peso de la planta en el enésimo día? En otras palabras, en términos de sucesiones, me piden cuál es el enésimo término de esta sucesión. Entonces, ahora que sé que es geométrica, voy a usar la fórmula que me han enseñado en el cole para sucesiones geométricas. ¿Cuál es el enésimo término? Es el término 1 por la razón a la n menos 1. ¿Sí? Esto es para sucesiones geométricas. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Reemplazar valores. O sea, acá esto es general, pero mis sucesiones la estoy denotando por P. Entonces, acá no sería U sub n, en mi caso sería P sub n, ¿no? Entonces, P sub n, el enésimo término, reemplazando, va a ser término 1, 2, ¿sí? 2 va a ser. Entonces, P sub n igual a 2, término 1 por la razón. ¿Cuánto vale? 3, ¿no? Ya lo calculamos con todo esto. La razón vale 3. Entonces, y al final, 3 sería la razón a la n menos 1.
Esta sería mi respuesta. Esto es el enésimo término de esta sucesión geométrica, ¿no? Y pues al final acaba siendo el peso de la planta en el enésimo día, ¿no? Porque P representa el peso y N representa el día, como lo discutimos al inicio. ¿Ok? Muy bien, espero que se haya entendido esto último, ¿sí? Y a ver, repitiendo, ¿no? Es geométrica, ya lo hemos visto, entonces uso mi fórmula, ¿sí? Me piden expresar, me piden la fórmula del enésimo término, ¿no? Eso es lo que me piden. Interpretando, me piden la fórmula del enésimo término, entonces, ¿qué tengo que hacer? Solo reemplazar U sub 1, bueno, el término 1, ¿no? En este caso, y la razón, ¿no? Porque n es precisamente lo que va variando, ¿no? Cuando me piden fórmula, una expresión general, expresión del enésimo término, pues efectivamente está en función de n, ¿no? Y ahí lo dejas, ¿sí? Ahí lo dejas, ¿no? Ya de acá, pues, lo dejas, ¿no? O sea, a lo mucho, pues, decir 3 a la n menos 1 es 3 a la n por 3 a la menos 1 y ya, bueno, pero no creo que haga falta, ¿no? Entonces, eso sería, ¿sí? Y bueno, acá de paso hemos aprendido cómo reconocer si una sucesión es aritmética o es geométrica, ¿sí? Muy bien, espero que se haya entendido. Si algo no se entendió, no dudes en escribirme, yo te respondo, ¿sí? Entonces, espero que te haya servido y ya nos vemos próximamente.